En el tejido de sombras que se envuelve en nuestro relato, se revela una historia que se adentra en las profundidades insondables de la animación. Desde el primer susurro de un proyecto especial hasta la oscura presencia del enigmático Sr. Jones, se revelan misterios que desafían la lógica y despiertan un temor silencioso en cada fotograma. En una pequeña empresa donde la eficiencia se convierte en obsesión y las miradas vacías esconden secretos inquietantes, nuestro protagonista se sumerge en un mundo donde los límites de la realidad y la ficción se desdibujan. A medida que se desvelan facturas dirigidas a agencias gubernamentales y el protagonista se aventura a cuestionar el destino final de sus creaciones animadas, el velo del desconcierto se espesa. ¿Cuál es el propósito real detrás de estas animaciones? ¿Quién es el Sr. Jones y qué obscuros designios oculta tras la puerta cerrada de su oficina? La inquietante realidad se entrelaza con la ficción mientras nuestro narrador, persiguiendo respuestas, descubre que la verdad puede ser tan esquiva como un fotograma fugaz, un proyecto especial, un despido inesperado y la desaparición virtual de la empresa desencadenan un viaje hacia lo desconocido, donde cada paso avanza hacia la revelación de una verdad perturbadora que amenaza con desvanecerse en la penumbra de lo inexplicable. ¿Qué secretos tejen los dibujos animados malditos? Adéntrate en el abismo de Más Terror MX y permite que las sombras del horror cautiven tu imaginación. ¿O acaso tienes miedo? Sale mejor con los audífonos puestos. Nunca superé la fase de los dibujos animados. Desde muy pequeño me atrajeron los personajes coloridos y las voces alegres. Esto es lo que me llevó a sumergirme en el proceso creativo que hay detrás de ellos en mi adolescencia y a dedicarme a ello de adulto. Cuando conseguí mi primer trabajo en animación, fue un sueño hecho realidad. Sabía que las horas eran largas, el tiempo era ingrato comparado con los nombres más públicos que hacen las voces y la dirección. Pero eso era lo que yo quería hacer. Aunque a medida que pasaba el tiempo con la nueva empresa, empecé a notar algo extraño en mis compañeros de trabajo. Para darte contexto, el equipo era pequeño. Se podría pensar que esto sería un cuello de botella para la producción, pero el equipo era muy eficiente. Trabajaban hasta altas horas de la noche y estaban ahí días que no estaban programados. Nunca sabía a qué hora se presentaban. Lo único que sabía era que siempre lo hacían antes que yo, por muy temprano que llegara. Esto se ve a menudo como algo negativo en lo laboral. Demasiado trabajo y mal pagado. Sin embargo, no fue que hubiera mano dura por parte de la dirección. Todo era completamente voluntario. Cada vez que les preguntaba en qué estaban trabajando, eran vagos y cambiaban rápidamente de tema. Esto ocurría con todo el equipo. Pero el más extraño de todos era el fundador de la empresa, un hombre llamado Sr. Joe. Siempre estaba en su oficina, la puerta permanentemente cerrada para mantenernos al margen de sus movimientos, trabajando en algún proyecto exclusivo que nadie podía ver, y parecía que solo yo tenía curiosidad. Era un hombre frío y calculador, ojos muertos, pero se mantenía firme. Por mucho que intentara justificarlo, diciendo que se comportaba como debe hacerlo un líder, siempre tenía una extraña sensación de él. Mientras seguía trabajando con los otros equipos, me di cuenta rápidamente del talento que tenían. Así fue como conseguimos tener un equipo tan pequeño, a pesar de la gran cantidad de proyectos de los que nos encargábamos. Además, eran multiespecialistas. Los artistas hacían el sombreado y el equipo de sonido se encargaba de la animación. No se perdía ni un momento en el flujo de trabajo. Llegué a sentir pena por aquellos que solo se especializaban en animación. A pesar de su química, todo el mundo parecía distante, casi robótico. La startup se anunciaba como nueva, pero actuaban como si llevaran toda la vida trabajando juntos. ¿Era yo el único nuevo ahí? El momento en que las cosas comenzaron a ser claras fue cuando tuve una reunión con el Sr. Jones. Me citaron en su despacho para hablar de un proyecto en el que estaba trabajando. Al entrar,
no pude evitar una sensación de inquietud. Era la primera vez que veía a alguien que no fuera el señor Jones entrar en lo que se consideraba su espacio. Y era yo quien tenía el honor de cruzar el umbral. El señor Jones estaba centrado detrás de su escritorio, con ojos fríos y calculadores, mientras me miraba de arriba a abajo. No dijo una palabra durante varios instantes y el silencio fue casi sofocante. Si esto era algún tipo de táctica de miedo del director general, estaba funcionando. Finalmente habló. He estado observando los progresos de su proyecto y debo decir que estoy impresionado, dijo con voz apenas por encima de un susurro. Tu trabajo es realmente excepcional y creo que tienes potencial para ser uno de nuestros mejores animadores. Sus palabras me llenaron de orgullo. Todo el tiempo extra que dedicaban los demás y, sin embargo, yo era el que destacaba. Fue como un mínimo estímulo para mi ego. Pero no podía evitar la sensación de que me ocultaba algo. Gracias, señor Jones. Me alegro de que esté satisfecho con mi trabajo, dije, intentando mantener la voz firme. Oh, estoy más que satisfecho. De hecho, creo que estás listo para encargarte de un proyecto especial para mí. Un proyecto que llevará tus habilidades al siguiente nivel y mostrará realmente tu talento. Me respondió con los ojos entrecerrados. Estaba a punto de preguntarle más sobre el proyecto, pero antes de que pudiera hablar, se levantó de la mesa y se acercó a mí. Me puso la mano en el hombro y sentí que sus dedos fríos y húmedos me apretaban con fuerza. Trabajarás en este proyecto y no hablarás de él con nadie ajeno a la empresa. ¿Lo has entendido?, me dijo en voz baja y amenazadora. Asentí con la cabeza, sintiendo un miedo que me recorría las venas. No sabía lo que planeaba y no me dio ninguna pista de lo que estaba a punto de ocurrir. Mientras seguía trabajando en el proyecto especial para el señor Jones, no pude evitar darme cuenta de que había algo extraño en toda la situación. Por un lado, nunca se me permitió ver ninguno de los dibujos animados finales creados por mi nuevo equipo personal. Cada vez que preguntaba por ellos, recibía respuestas aún más vagas y se desviaban rápidamente a otra tarea. Intenté no darle importancia, porque así se hacían las cosas en la empresa. Pero a medida que pasaba el tiempo, no podía evitar la sensación de que había algo más siniestro en juego. Empecé a notar que los demás miembros de mi equipo también actuaban de forma extraña. Eran aún más reservados que de costumbre y siempre parecían estar nerviosos a mi alrededor. Intenté hablar de ello con algunos de mis compañeros, pero todos me hicieron callar. Me decían que me estaba imaginando las cosas y que tenía que concentrarme en mi trabajo. Pero no podía quitarme la sensación de que algo no iba bien. Sabía que tenía que averiguar qué estaba pasando realmente, pero no sabía cómo. Ya me estaba convirtiendo en un blanco de mis preguntas. Estaba atascado, trabajando en este proyecto especial para el señor Jones, y tenía miedo de lo que pasaría si intentaba indagar demasiado. Algo que aprendí después de unos cuantos proyectos era que nunca sabías quiénes eran los clientes que encargaban los dibujos animados, o a dónde iban una vez terminados. Cada vez que preguntaba, recibía más evasivas. Intenté no darle importancia y añadirlo a otras cosas que nunca llegaré a saber. Pero no podía quitarme de encima la creciente curiosidad que me despertaba esta empresa. La pregunta que surgió en mis pensamientos fue: ¿para qué se utilizaban estos dibujos animados? Un día, mientras trabajaba en el proyecto, me topé con un montón de papeles en la mesa del señor Jones. Era una de las pocas veces que se me permitía entrar, ya que ahí había algunas máquinas que tenían usos especializados y me encargaron que tomara una. Todos los papeles eran facturas y recibos y estaban dirigidos a varias agencias gubernamentales de todo el mundo. Me quedé de piedra. Sabía que los clientes debían ser de un alto nivel para que el jefe nos obligara a entregarlos con tanta urgencia, pero no sabía que fuera tan profundo. Con este fragmento de respuesta, me asaltó una avalancha de preguntas y se volvió un torrencial cuando miré más de cerca. Las agencias concretas que aparecían eran de ramas de las que nunca había oído hablar,
siglas que no sabía cuál era su real significado, nombres que parecían sacados de una película de ciencia de ficción. Me fui rápidamente con el equipo que necesitaba y me lo callé, habiendo aprendido a dejar de hacer preguntas en lugar de trabajo. Cuando llegué a casa, busqué en internet todos los nombres que recordaba, pero no aparecía nada. Intenté emparejarlos con sus respectivos países y seguía sin aparecer nada. Sabía que debían de ser reales porque los dibujos animados tenían que ir a alguna parte. Así que probé la respuesta más directa que se me ocurrió. Me aseguré de recordar una rama específica, una con sede en mi propio país. Llamé al número de la administración pública y pedí que me pusieran con la sucursal en cuestión. Marqué el número con el corazón latiéndome en el pecho. Estaba nervioso. Cuando sonó el teléfono, esperé ansiosamente a que alguien me contestara. Cuando alguien descolgó, saludé nerviosamente esperando que me respondieran. Me encontré con un extraño chasquido y un tono agudo. Estaba aterrorizado, presa del pánico. Colgué el teléfono inmediatamente. No sabía lo que estaba pasando, pero sabía que debía tener cuidado. No quería ponerme en verdadero peligro. Intenté pensar en más ideas y lo dejé por la noche. Al día siguiente, en cuanto aparecí, el señor Jones me llamó a su despacho. Me comunicó mi despido. Me dio unas vagas razones sobre que mi rendimiento no estaba a la altura, lo cual me parecía que no podía ser cierto. No hacía mucho me había elogiado por mi excelente rendimiento y mi flujo de trabajo no había disminuido desde que trabajaba en el nuevo puesto. De hecho, podría haber mejorado. Inmediatamente supe que estaba relacionado con la llamada telefónica que había hecho. Estaba enfadado y disgustado por haber perdido mi primer trabajo de animación, pero sabía que no podía hacer nada. Recogí mis cosas y salí de la oficina con una sensación de terror. Al salir, los demás me observaron en un frío silencio, con sus miradas carentes de emoción atravesándome. Después de que me despidieran, seguí buscando un nuevo trabajo, pero me costó. Intenté utilizar la antigua empresa como referencia, pero enseguida me di cuenta de que era imposible. Cuando llamaba a la empresa, las llamadas nunca se recibían. Volví a la oficina, pero estaba vacía. No quedaba ni una gota de tinta. Busqué más información en internet, pero las páginas estaban en blanco. Era como si el equipo nunca hubiera existido. No sabía qué estaba pasando, así que intenté indagar más y buscar a los clientes que recordaba, pero me fue imposible. Intenté investigar más sobre mi antigua empresa de animación, tratando de descubrir qué pasaba realmente, pero cuanto más buscaba, más frustrado me sentía. Cubrían bien sus huellas. Si no podía averiguar nada mientras trabajaba ahí, estar lejos lo empeoraba todo. Mientras tanto, yo seguía a la casa de un nuevo empleo. Me costaba explicar el vacío que había en mi historial laboral entre entonces y mi formación. Cada vez que mencionaba la empresa, los posibles empleadores me miraban confusos. Empecé a sentir que me estaba volviendo loco. Sin embargo, un día, mientras me entrevistaban para otro nuevo equipo de animación, volví a mencionarlos. El entrevistador me miró con escepticismo y me dijo que no había oído hablar de ellos antes. Me estaba frustrando y estaba a punto de dar más explicaciones cuando un trabajador que pasaba por ahí oyó nuestra conversación y me asintió con la cabeza. Seguí con la entrevista como de costumbre y me fui. Cuando salí, el trabajador se abalanzó rápidamente sobre mí y me entregó un papelito con su información de contacto. Por favor, tiene que localizarme. Yo trabajaba ahí, me dijo el trabajador con urgencia. Fue todo lo que dijo mientras volvía corriendo al interior, dejándome ahí, de pie con el papelito en la mano. Cuando llegué a casa, me quedé mirando el papelito que me había dado. Era obvio que lo había hecho con prisa, ya que el papel estaba arrancado apresuradamente de unos documentos de trabajo y la caligrafía tenía agujeros de cómo estaba escrito, seguramente en la palma de la mano. No sabía si podía fiarme de él, pero si quería seguir investigando, sabía que tenía que dar el paso. Así que decidí arriesgarme y ponerme en contacto con él. Le envié un correo electrónico y esperé ansioso una respuesta. Unas horas más tarde,
recibí la respuesta. Todo lo que contenía era un enlace a un pequeño sitio web que documentaba una de las viñetas en las que había trabajado brevemente. El sitio web era una pequeña página conspiranoica que parecía hecha con las plantillas más básicas, pero lo que leí era descabellado. Intentaba relacionar la publicación de la viñeta con un acontecimiento político importante. Un hecho aislado es una coincidencia, pero cada ejemplo que se daba era tan específico del país y del acontecimiento. Ahora sabía más, pero no tenía ni idea de a dónde ir. Mi curiosidad siempre estaba sedienta, y esto no sirvió para saciarla. Me quedé con ganas de más. Después de esto, mis intentos de contactar con el trabajador fracasaron. Empecé a preocuparme, así que decidí intentar llamar a la empresa de la que procedía el trabajador, con la esperanza de encontrar nuevos datos de contacto. Pero cuando marqué el número, me encontré con un extraño chasquido y un tono agudo. Los busqué y también desaparecieron. Después de que fracasaran mis intentos de ponerme en contacto con el trabajador, las cosas empezaron a ponerse más raras. Mis amigos y mi familia parecían evitarme. Cada vez que me los encontraba en la ciudad, se alejaban de mí como si no quisieran que los vieran conmigo. Era como si de alguna manera me hubiera convertido en un paria, y ese pensamiento me hacía sentir aislado y solo. Incluso cuando iba a la tienda a comprar alimentos, los cajeros apenas me saludaban. Me servían y cogían mi dinero, pero no me miraban a los ojos ni entablaban conversación. Era como si yo fuera aire envenenado, el aliento retenido hasta estar a salvo, y ese pensamiento me hacía sentir que estaba perdiendo la cabeza. Y después de todo, seguía siendo incapaz de encontrar información sólida por mi cuenta. Hasta una noche. Sin embargo, hace poco, mientras miraba la televisión, me encontré con un anuncio de un estreno mundial de un nuevo dibujo animado. El dibujo animado se iba a traducir a varios idiomas y se iba a emitir en todo el mundo. Y mientras veía el anuncio, reconocí algunos de los países que aparecían. Eran los mismos países que aparecían en los papeles que había encontrado en la mesa del señor Jones. Mis ojos se abrieron de par en par. No sabía lo que iba a ocurrir, pero no podía evitar la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. Se acerca el estreno mundial del nuevo dibujo animado. No sé qué tipo de efecto tendrá este dibujo animado en sus espectadores, pero no puedo evitar la sensación de que algo grande va a suceder, a una escala mayor que cualquier cosa que hayamos hecho antes. No puedo evitar preocuparme por el futuro. Aventureros del terror, espero que hayan sentido el escalofrío que se oculta tras de cada fotograma de esta historia. Oscuridad en la animación, secretos en cada trazo. Solo el susurro de las sombras lo revelará. Para seguir descubriendo más historias sobrenaturales, horror indescriptible y suspenso escalofriante, te invito a suscribirte al canal, darle like a este video y compartirlo con aquellos valientes que también buscan una experiencia de terror única. Juntos desafiaremos lo desconocido y exploraremos los límites entre la realidad y la pesadilla. Recuerda, no tengas miedo de eso que no puedes ver, pero sientes acechando en las sombras. Puede ser un dibujo inquietante, el susurro en la oscuridad o algo más inimaginable. Mantén la valentía y la curiosidad, porque en Más Terror MX siempre habrá algo esperando para sorprenderte. Hasta la próxima entrega de terror. Que la oscuridad te guíe, pero no te consuma. Suscríbete, da like, comparte y enfrenta el horror con nosotros. Y no tengas miedo de eso que no puedes ver, pero que está ahí, detrás de ti.